Recording is on. Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a nuestra primera sesión correspondiente a la semana 1 de nuestro módulo 20. Antes de comenzar con las instrucciones de nuestras dos actividades, vamos a revisar el orden del día, darles la bienvenida a quienes vean esta grabación, a quienes se conecten posteriormente durante esta grabación en vivo, recordarles las reglas de etiqueta, que son nuestras reglas de comunicación. Ya saben, hay que dirigirnos con respeto a los participantes de la sesión, tanto en el chat como en el micrófono. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas conforme vayamos revisando estas instrucciones, y una vez que hayamos resuelto todas sus dudas, vamos a dar por concluida nuestra sesión. El título de nuestra actividad integradora 1 es Contaminación del agua. Y la introducción nos dice lo siguiente. La contaminación del agua se refiere al conjunto de sustancias químicas, organismos biológicos o energía que no pertenecen a los ambientes acuáticos o superan las cantidades límite para consumo humano de agua o desarrollo de otras especies. Si bien existen procesos naturales que provocan la contaminación de ríos, lagos y acuíferos, como erupciones volcánicas, vientos fuertes, difusión de gases atmosféricos, la mayor parte de los agentes contaminantes son introducidos por actividades humanas de diferente tipo. En esta actividad realizarás un monitoreo de las acciones que realizas diariamente en tu hogar para identificar las sustancias que viertes al agua y pueden generar daños ambientales. ¿Has identificado qué sustancias desechas al agua diariamente? Propósito: identificar y analizar la relación entre actividades cotidianas que provocan la contaminación del agua para proponer posibles soluciones ante problemas ambientales. ¿Qué necesito? Utilizar un procesador de textos, conocer el impacto de la contaminación del agua, proponer acciones para el uso sustentable del agua en casa y en la comunidad, realizar un reporte de práctica sobre el uso del agua. Que entregaré un informe de un monitoreo sobre las actividades que implican consumo de agua en tu hogar para identificar las sustancias contaminantes utilizadas en dichas actividades, así como un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua en casa y una conclusión que te permita reflexionar sobre el impacto ambiental que tiene el consumo de agua en tu localidad. En la parte de cómo lo realizaré, hola Claudia, buenos días, bienvenida. El punto número 1 nos dice: en un formato de registro como el que se muestra en la tabla 1, realiza un monitoreo durante 3 días de todas tus actividades cotidianas que involucran el uso del agua. En caso de que utilices productos químicos como shampoo, acondicionador o jabón, entre otros, investiga 3 ingredientes químicos que estén indicados en las etiquetas de tales productos. Entonces, el primer punto de nuestras indicaciones nos solicitan realizar un monitoreo con base en la tabla que nos presentan aquí, y en el encabezado de izquierda a derecha tenemos que está indicado el número de día que vamos a estar monitoreando. Recuerden que son 3 días, entonces va a ser día 1, día 2 y día 3. Posteriormente pueden ver el símbolo de gato, que se refiere o que está ligado a la actividad que ustedes están monitoreando. En el ejemplo pueden ver que está indicado el día 1, la actividad 1 de ese día 1 y el nombre de la actividad. Tenemos el día 1, la actividad número 2, que sería, por ejemplo, lavar trastes, y ese es el nombre de nuestra actividad. Así, el día 1, actividad 3, y ponen el nombre de la actividad. Para el día 2, bueno, pueden seguir con los números consecutivos de las actividades que ustedes van incluyendo, o pueden reiniciar el número de la actividad. Puede ser día 2, actividad 1, día 2, actividad 2, y así para el día 3, ¿ok? Entonces, eso es indistinto, no hay ningún problema, pueden ustedes modificarlo. Después, en el encabezado nos encontramos con que tienen que anotar la frecuencia diaria que se refiere al número de veces que realizan esa actividad.
Posteriormente tienen que indicar si esa actividad contamina con un sí o con un no. En la siguiente fila tienen ustedes que anotar el tipo de sustancia que están utilizando. Para el ejemplo de bañarme, pueden ver que hay 3 ejemplos que se colocaron, que es el uso de shampoo, el uso de acondicionador y el uso de jabón. Y en las instrucciones nos dicen que se tienen que buscar 3 ingredientes que estén indicados en las etiquetas de los productos o de las sustancias que estamos utilizando. Para el ejemplo del shampoo tenemos sus 3 ejemplos de ingredientes: benzoato de sodio, lauril sulfato de sodio y pirotionato de zinc. Para el acondicionador igual tenemos pues sus 3 ejemplos de ingredientes: parabenos, siliconas y sulfatos, y lo mismo para el jabón de baño, que tienen sus 3 ingredientes. Por último, en la última fila de nuestra tabla tenemos que realizar una clasificación del contaminante, o sea, en este caso de los ingredientes. Y esta clasificación puede ser física o se divide en 3: físico, químico y biológico. Y dentro de la clasificación química de los contaminantes químicos, podemos encontrar que puede ser de tipo orgánico u inorgánico. Entonces, en el ejemplo del acondicionador, tenemos que para el caso de los parabenos, presenta o tiene una clasificación orgánica u de un contaminante orgánico. Para la silicona y los sulfatos tenemos que es un tipo de contaminante inorgánico, ¿sale? Entonces, este es un ejemplo de cómo les tiene que estar quedando su tabla al final de su monitoreo. Ahora, para la elaboración de este monitoreo, yo les propongo una opción extra a la que les solicitan de incluir todas las actividades que ustedes realizan. Lo único que tendrían que hacer es que su tabla les quede con 9 actividades en total. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, el primer día van a colocar 3 actividades, omitiendo obviamente la que ya tenemos aquí en el ejemplo. Entonces colocan 3 actividades. De esas 3 actividades seleccionan una y la pasan para el segundo día, tal cual, porque recuerden que como son actividades diarias, muchas de estas pues se repiten, ¿sale? Entonces toman una de esas, la pasan para el segundo día e incluyen 2 diferentes al del primer día. Ahí llevan 6 actividades. Para el tercer día, de esas 2 diferentes que incluyeron en el segundo día, toman una y la pasan para el tercer día, la copian y la pegan para el tercer día e incluyen 2 diferentes que no hayan colocado en los 2 días previos, para que sea un total de 9 actividades por día y les quede una tabla lo suficientemente variada para que ustedes puedan ver cuántas sustancias contaminantes y su variación tienen durante estos 3 días, ¿ok? Esa es otra opción. La primera es la que nos indican las instrucciones, donde ustedes coloquen todas las actividades que van realizando durante estos 3 días, ¿ok? Entonces, antes de seguir avanzando, ¿alguna duda hasta aquí, Claudia? Sí, asesor, por ejemplo, que es como en los componentes, por ejemplo, el acondicionador, el champú, Ajá. este, los tenemos que citar. No, no es necesario. Eh, es nada más colocas tu actividad. Por ejemplo, en lugar de bañarte, digamos que tú colocas lavarme los dientes, pues lo único que vas a utilizar, a colocar aquí en el tipo de sustancia, que es el ejemplo que tú me mencionas, es, por ejemplo, pasta de dientes y, por ejemplo, enjuague bucal. O solo pasta de Ajá. dientes, ¿no? Y nada más. Con eso sería suficiente. Y por ejemplo, de ahí de la pasta voy a sacar 3 componentes que de la que esté hecha, y lo que ya sí es orgánico y inorgánico, eso sí lo tengo que citar, ¿verdad? Porque ya tengo que investigar si son orgánicos e inorgánicos, ¿verdad? Ajá, solo pones las páginas donde consultaste esa información, exactamente. Ok, muchísimas gracias, asesor. Por nada. Ok, entonces seguimos avanzando. Una vez que ustedes terminan de elaborar su tabla de monitoreo, pasan al punto número 2, donde nos dice lo que va a ir integrado o incluido en su procesador de textos.
Esto es el informe y este lo tienen que elaborar empleando un tamaño de letra número 12 y un interlineado de 1.5. Lo primero que solicitan en este punto número 2 o en el inciso A es la elaboración de su portada, ya saben, con sus datos. Creo que aquí no hay ningún tipo de problema. Van su nombre completo y su grupo, el nombre de su asesor virtual y aunado a esto van a incluir el estado, el municipio y la localidad donde ustedes viven. Posteriormente van a elaborar el índice con la siguiente información. El índice va a estar integrado por 2 puntos. Primero, la tabla de contenido del documento, que se refiere a los puntos o los temas que contiene nuestro documento, en los que está dividido, ¿sale? En este caso, nuestra tabla de documento va a estar integrada por el índice, por la introducción, abajo tenemos un cuerpo del informe, etcétera, ¿no? Todos estos puntos que nos solicitan desarrollar van a conformar nuestra tabla del contenido del documento. Y la otra parte es el paginado de cada sección del documento. Esto es simple y sencillamente en qué página queda ubicada cada sección, ¿ok? Entonces, es tan fácil como que ustedes van a necesitar enumerar todas las páginas y ya nada más cuando hagan su tabla de contenido de documento, ustedes van a poner que el índice quedó, por ejemplo, en la página número 2 o en la 3, dependiendo de que van a colocar, por ejemplo, su portada, etcétera, ¿no? Lo que les están solicitando. La introducción va a quedar en la página 1 o en la página 2 o en la página 3, dependiendo de la numeración que le corresponda. Y así para cada uno. Recuerden, esta tabla lo único que tiene que estar es asociada al número de página donde se encuentra ese contenido. Y con eso es suficiente. Posteriormente van a desarrollar la introducción. Esta nos dice que debe ser de una cuartilla con las siguientes características. Aquí voy a hacer un paréntesis bien breve para mencionar la parte de las extensiones que les van a solicitar durante este módulo. ¿Sale? Claudia, ojo aquí porque esto es importante. No les voy a evaluar que ustedes lleguen a la extensión que se les está solicitando, ¿vale? Eso al fin y al cabo no es algo tan decisivo como que cumplan con los puntos que se les están solicitando. ¿Qué pasa? Que si yo escribo una cuartilla completa, pero no menciono 2 de los puntos que me solicitan que desarrollen mi introducción, pues obviamente no estoy cumpliendo con lo que me están solicitando en las instrucciones. Si bien estoy cumpliendo con la extensión, el contenido que ustedes tienen que desarrollar es la parte fundamental que se tiene que evaluar. Entonces, enfóquense en desarrollar los puntos que les solicitan. Ejemplo, si ustedes estos 3 puntos que a continuación vamos a revisar los desarrollan en media cuartilla, no hay ningún problema, no se preocupen. Siempre y cuando cumplan con lo que se les está solicitando, yo se los puedo dar como bueno, ¿vale? Esto incluye explicaciones, introducciones, conclusiones, que les digan, elabora una conclusión de tal extensión, no se preocupen, cumplan con lo que se les está solicitando que indique esa conclusión y no se preocupen por la extensión, ¿vale? Eso es súper importante. Ahora sí, habiendo mencionado esto, regresamos a comentar los puntos que deben de cubrir en su introducción. El primero dice que deben de comentar cuál es el clima y las condiciones geográficas de la localidad donde viven. Y como tip, esta información la pueden encontrar directamente, como ustedes saben, en el Internet. Muchas veces en Wikipedia la pueden encontrar, pero una fuente muy confiable que ustedes pueden consultar son las páginas oficiales de los municipios o de las ciudades donde ustedes viven. Si es una comunidad muy pequeñita, pueden tomar como referencia las páginas oficiales de los municipios a los que pertenecen sus comunidades. Entonces, ahí pueden encontrar esta información. Después dice que tienen que indicar cómo influye el clima y la geografía en tu localidad, de tu localidad en la disponibilidad de agua para tu comunidad. Aquí es importante que ustedes, una vez que
sepan o hayan identificado cuál es el clima y las condiciones geográficas de su localidad, empiecen a relacionarlo con la parte de la disponibilidad del agua. Ejemplo de esto, no es lo mismo que vivamos en un lugar como, por ejemplo, Tijuana o Mexicali, donde las condiciones geográficas nos dan un tipo de relieve un poco más plano, no hay grandes elevaciones. Tenemos un tipo de vegetación desértica o semidesértica, que es parte de la geografía. Tenemos en la parte del clima temperaturas elevadas, en la parte del clima tenemos poca precipitación, por lo que nuestra disponibilidad de agua en esos lugares va a ser bastante limitada, ¿ok? De hecho, en la zona norte de nuestro país sabemos que los cuerpos de agua superficiales son muy escasos por este tipo de condiciones geográficas y climáticas. A diferencia si nos vamos más al centro o al sureste de nuestro país, ¿no? Que, por ejemplo, en el centro tenemos temperaturas más templadas, con elevaciones de sierras, con vegetaciones de bosques de pino y encino o bosques de niebla, lo cual nos da gran disponibilidad del agua, tanto en cuestiones de escurrimientos como ríos, así como lugares donde se puede almacenar de manera natural, que podrían ser lagos o lagunas, ¿sale? Y si nos vamos más al sureste, bueno, tenemos lugares donde si bien la temperatura es más cálida, la cantidad de agua que llueve en esos lugares pues es abundante, lo que favorece la cantidad en la disponibilidad de agua, ¿sale? Entonces, ahí tendrán ustedes que relacionar cómo influye su clima y la geografía en la disponibilidad de agua en su comunidad. Y por último, tienen que mencionar cómo es la calidad del servicio de agua potable y alcantarillado en el lugar donde viven. Este es algo muy particular, entonces ya ustedes podrán decir, ¿saben qué? Sí, en mi comunidad tenemos buena disponibilidad del agua, todos los días tenemos agua, nunca nos falta agua, pero nuestro sistema de alcantarillado es muy deficiente, debido a que no toda mi comunidad cuenta con un sistema, además de que no contamos, por ejemplo, con una planta de agua de tratamiento de aguas residuales, ¿sale? Ese sería un ejemplo. Y ahí ustedes mencionarán cómo es este punto en su comunidad. ¿Dudas hasta aquí? ¿Alguna duda, Clau? Nada más le quería comentar que si, por ejemplo, ya ve que ahí pues es como más personal de la localidad, Ajá. este, se pueden usar en algunas, o sea, como con donde buscamos términos, ahí sí las citas y ya como que cuando expreso cómo es el alcantarillado o así, ya es, ahí no, ¿verdad? Porque ya es algo propio. Exactamente, como esta información que le solicitan en este punto que mencionas del alcantarillado, no está en sí reportado o publicado en algún sitio de información, es una opinión personal dependiendo del tipo de servicio que tú estás recibiendo o que está recibiendo toda tu comunidad, por lo cual no vas a generar una referencia de fuente de consulta, ¿sale? Gracias, asesor. Muy bien, seguimos avanzando. El siguiente inciso nos indica que hay que elaborar un cuerpo del informe con los siguientes puntos. Primero, elaborar una explicación en media cuartilla de cómo realizaron el monitoreo. Aquí es bien fácil que se confundan en este primer punto del cuerpo del informe porque lo que normalmente hacen es describir cómo fue que ustedes fueron realizando sus actividades, lo cual no cumple con la explicación del monitoreo. Y para la explicación del monitoreo, yo siempre les digo que sigan el encabezado de su tabla, ¿sale? Esa es la forma de que ustedes expliquen cómo realizaron el monitoreo, ¿sale? ¿Qué hicimos? Bueno, realizamos un monitoreo durante 3 días donde incluimos, y ahí pueden poner algunos ejemplos de ciertas actividades que realizo eh, durante la utilización de agua, ¿no? O que están relacionadas con el uso del agua.
Anoté la frecuencia con que realizo cada una de estas y posteriormente anoté o indiqué si mis actividades generan contaminación o no. Una vez que indiqué si generan contaminación o no, incluí en mi tabla de monitoreo las sustancias que estoy utilizando. Una vez que incluí mis sustancias, me di a la tarea de investigar tres ingredientes de cada una de estas que utilicé en cada una de mis actividades. Una vez que terminé de colocar los ejemplos de los ingredientes de las sustancias, realicé una investigación para realizar una clasificación de los ingredientes que están en contacto con el agua en las actividades que estoy utilizando para indicar si el tipo de contaminante puede ser físico, químico o biológico, ¿sale? Así de manera muy general, yo estoy describiendo cómo en teoría estaría haciendo mi monitoreo con base en mi encabezado. Ya ustedes podrán incluir quizá más ejemplos de algunas actividades, de algunos de los productos o tipos de sustancia que utilizaron, y también podrán incluir en el último punto de la clasificación algunos ejemplos de que, por ejemplo, de cómo el benzoato de sodio puede ser o es un contaminante orgánico, ¿sale? Ahí ya se los dejo a su criterio de todo lo que ustedes pueden incluir, pero de manera muy general, así ustedes pueden hacer la descripción de cómo realizaron su monitoreo. Y el segundo punto, una vez que ustedes realizan esa explicación, es colocar la tabla de monitoreo de sus actividades que elaboraron. Esto pues ya lo van a tener hecho, nada más lo único que van a hacer es copiar y pegar de donde la hayan ustedes desarrollado, ¿vale? Para el siguiente inciso, nos dice que se tiene que elaborar un plan de acción encaminado al uso sustentable del agua, es decir, lo que te permite reducir tu consumo, reutilizar el agua que ya fue empleada o disminuir la carga de contaminantes que viertes al drenaje. En esta sección debes de considerar los siguientes elementos. Como primer punto de este plan de acción, tienen que definir el objetivo de estrategia de acción considerando el contexto como contexto los hábitos que tienen respecto al uso doméstico del agua. Entonces, vamos a definir nuestro objetivo con relación a el contexto de nuestros hábitos del uso del agua. ¿Dónde vamos a anotar esto? Pues en nuestra tabla de monitoreo. Ahora, tenemos para definir tres puntos. Como nuestro objetivo, si en nuestra tabla anotamos que tenemos actividades que demandan un gran volumen de uso de agua, bueno, nuestro objetivo, como lo dice aquí en el inciso puede ser aquellas acciones que me permitan reducir mi consumo de agua. Si no, en mis actividades no noto que esa actividad demande un gran volumen de agua, pero tampoco noto que tenga una actividad donde yo pueda estar reutilizando el agua que ya fue empleada. Bueno, entonces mi objetivo puede ser reutilizar el agua que ya fue empleada en esas actividades, porque tengo actividades donde puedo estar haciendo este reciclaje del agua. Y si en mi tabla, bueno, pues igual yo ya realizo algún tipo de reciclaje de agua, no tengo un gran gasto de agua, pero lo que sí noto es que dentro de la columna donde tengo todas las sustancias contaminantes que utilizo, veo que son muchas. Bueno, mi objetivo podría ser disminuir la carga de contaminantes que vierto al drenaje, ¿ok? Entonces, puede ser cualquiera de estos tres dependiendo de lo que ustedes observen en su tabla de monitoreo. Pueden ser dos o hasta pueden ser los tres, ¿sale? Dependiendo de lo que ustedes consideren. Una vez que ustedes definen su objetivo o sus objetivos, que pueden ser más de uno, pasan al segundo punto que dice que deben de hacer una descripción detallada de 3 acciones personales para lograr ese objetivo u objetivos y tienen que indicar los pasos de cada acción. ¿Cómo es esto? Bueno, yo ya identifiqué que lo que quiero es disminuir la carga de contaminantes que vierto al drenaje. Ahora voy a proponer 3 acciones para lograr ese objetivo. ¿Ok?
y voy a poner, bueno, mi primera acción va a ser, y ya pongo mi primera acción. Y esta acción la voy a lograr de la siguiente manera y ya voy a indicar o describir cómo voy a llevar a cabo esa acción. Y así para cada una de las siguientes acciones, que en total van a ser 3. Una vez que terminan de detallar sus 3 acciones que van a proponer, sus 3 acciones personales, van a incluir una descripción detallada de una acción colaborativa en la que involucren a su familia, amigos o conocidos para mejorar el aprovechamiento del consumo de agua. Y tienen que indicar los pasos para construir dicha acción colaborativa. Aquí es una acción bien práctica y bien sencilla donde todos puedan contribuir. No tienen que desarrollar así como que un gran plan y darle seguimiento y evaluar y todo eso, ¿sale? No es necesario porque no lo está solicitando la instrucción. Aquí lo único que tienen que hacer es, bueno, van a buscar o vamos a buscar, voy a hacer a buscar una acción colaborativa para realizar con mi familia, para realizar en mi trabajo, donde vamos a tratar de mejorar nuestro aprovechamiento en el consumo de agua, ¿sale? Recuerden, esta acción colaborativa va enfocada en mejorar el aprovechamiento del consumo de agua, no en disminuir la contaminación, por lo que, pues yo les doy como ejemplo, normalmente en su casa, pues pueden hacer reciclaje de agua. En muchos puntos donde se utiliza agua. En su trabajo pueden hacer propuestas para quizá mejorar el aprovechamiento del agua mediante dispositivos ahorradores de agua, por ejemplo, ¿no? Y ya ustedes dirán, bueno, yo voy a proponer o vamos a realizar un reciclaje de agua en mi hogar, que va a incluir a pues, mi familia, que está conformada por tantas personas, en el cual vamos a colectar, por ejemplo, el agua de la lavadora, ¿no? Esta agua de la lavadora será colectada mediante baldes de 20 litros que posteriormente serán utilizados en otras actividades como, y ya indica, ¿no? Y esa va a ser su acción colaborativa, muy sencilla, no requiere de seguimiento, no requiere de evaluaciones, no requiere de capacitaciones. Lo único que van a hacer es, entre todos, cuando se realice esa actividad o entre todas las personas que estén presentes, se va a colectar esa agua y se destinará para otras actividades, mejorando así el aprovechamiento en el consumo del uso del agua, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo claro, asesor, gracias. Perfecto. Vamos al siguiente punto, donde nos piden desarrollar la conclusión en la cual respondan a los siguientes planteamientos. Aquí yo siempre les recomiendo dar respuesta a cada una de las preguntas de manera separada, porque cuando lo hacen de manera junta en un solo texto, por ahí se les acaba pasando algún punto. Entonces, para que no les quede por ahí volando algún punto que tengan que dar respuesta, yo les recomiendo hacerlo por cada uno de los que se les están solicitando. Y el primero nos dice que tienen que responder a cuáles son los principales reservorios de agua que abastecen a su comunidad. Aquí es importante que no se confundan, que no confundan los reservorios con los lugares de almacenamiento, ¿sale? Las cisternas, tinacos, tanques, todo ese tipo de lugares donde nos llega el agua potable, el agua que recibimos, son lugares de almacenamiento de agua. Los reservorios de agua son aquellos que están en el ecosistema o en el ambiente, ¿ok? Y estos pueden ser pues naturales o artificiales, ¿sale? Ejemplos de reservorios de agua que abastecen a las comunidades o que nos abastecen a todos. Un ejemplo de un reservorio natural puede ser un río. Un ejemplo de reservorio artificial puede ser una presa. Un ejemplo de reservorio artificial porque fue creado puede ser un pozo que se haya perforado. Y bueno, de los naturales ya estarán imaginándose o ya sabrás, Claudia, que pueden ser cualquier tipo de cuerpo de agua, ya sea superficial o subterráneo, ¿sale? Entonces, recuerden que todos estos cuerpos de agua están identificados, ya sean naturales o artificiales.
Entonces, aquí lo que tendrán ustedes que identificar es, por ejemplo, tal cual, mi comunidad se abastece, o el reservorio de agua de mi comunidad es el río Papaloapan, por ejemplo. O mi comunidad es abastecida por un sistema de presas que conforman el sistema Cutzamala, ¿no? Sabemos que ahí son creo que 3 o 4 presas que están en el Estado de México que abastecen este sistema, ¿no? O en el caso de también de la Ciudad de México, el acuífero del Valle de Toluca, ¿no? También ese es otro cuerpo de agua que está identificado. Si nos vamos más hacia el norte, tenemos, por ejemplo, en el caso de Monterrey, ahí una de las presas muy famosas que abastecen a la ciudad de Monterrey es la presa El Cuchillo. Entonces tendrán que identificar ese reservorio de agua como lugar de abastecimiento de su comunidad. Una vez que los identifiquen, pasan al siguiente punto que dice qué tan susceptibles son de ser contaminados los reservorios de agua de la pregunta anterior por sustancias de uso doméstico de tabla de monitoreo. Y aquí tendrán que tomar en cuenta la ubicación de este reservorio de agua, así como el sistema de alcantarillado de su comunidad, o sea, comunidades cercanas a su reservorio de agua, ya que no es lo mismo tener un pozo de agua muy cerca o dentro de nuestra comunidad para abastecimiento a que el agua venga, por ejemplo, de una presa que está a 5 o 10 kilómetros de nuestra comunidad, ¿sale? Son puntos diferentes. Una vez que dan respuesta a este siguiente punto, pasan al tercero, donde nos dice que tienen que mencionar cuál es la diferencia entre una planta potabilizadora y una planta de tratamiento. Una vez que mencionan esa diferencia, van a dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es la importancia de que en su comunidad tengan el servicio de ambas instalaciones? Y aquí toman en cuenta que para qué sirven ambas instalaciones. ¿Cuáles son las características de la planta potabilizadora? ¿Qué beneficios nos da? ¿Cuáles son las características de la planta de tratamiento? ¿Y qué beneficios nos da? ¿Sale? Y en conjunto, ¿cuáles son los beneficios que nos generaría como comunidad? ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí con relación a la elaboración de la conclusión? Todo claro, asesor. Muchas gracias. Ok. Y bueno, ya para cerrar lo que va incluido en su procesador de textos, tienen que incluir sus fuentes de información que hayan consultado. Aquí tienen que cuidar dos puntos bien importantes. Primero, la estructura de sus fuentes de consulta. Recuerden, la estructura se refiere a los datos y el orden en que van los datos que les están solicitando que coloquen según la fuente de consulta, ¿sale? El autor, el año, título, etcétera, ¿sale? Todo ese orden en el que va cada uno de los datos que le solicitan es la estructura. Y el formato, este es bien importante porque el formato se refiere al formato que le tienen que dar a ese texto. Recuerden que en el manual nos dice que debe de llevar un formato de sangría francesa. Entonces, todas las fuentes que coloquen van a llevar un formato de sangría francesa. Y por último, recuerden que las fuentes de consulta van siempre al final de su documento y en una hoja aparte, ¿sale? No importa que en sus documentos de la última hoja solo hayan ocupado un renglón, pasan toda esa hoja, pasan hasta la que sigue y en la que sigue, ahí van a poner sus fuentes de consulta. Y bueno, cerrando ya esta última parte es cómo deben de ustedes de cargar su archivo. Nos dice, una vez que tengan integrado su archivo, hay que guardarlo de la siguiente manera: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx. Y tenemos una nota que dice: asegúrate de guardar tu documento de procesador de textos correctamente y con el formato indicado porque no se aceptarán capturas de pantalla. Pasando a la actividad integradora 2, esta lleva por título Mis acciones para cuidar el medio ambiente. Y en la introducción nos dice: las actividades ganaderas representaron la tercera fuente de emisiones de gases de efecto invernadero de 1990 a 2018 en nuestro país,
solo por detrás de los sectores de generación de energía y transporte. Entre estos gases se encuentran el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, que se generan a lo largo de la cadena productiva por actividades como la deforestación provocada para liberar tierras para pastoreo, la descomposición anaeróbica del estiércol o el propio proceso de digestión de los animales. En la elaboración de esta actividad podrás conocer más sobre el efecto que tiene el consumo de carne en tu huella de carbono. El propósito es identificar y cuantificar el impacto de las acciones cotidianas como el consumo de carne, como el consumo de productos pecuarios tiene sobre las emisiones de gases de efecto invernadero para proponer acciones que reduzcan tu huella de carbono. Y aquí voy resaltando conceptos importantes que ustedes deben de tener claro porque tienen mucha relación entre ellos, pero son totalmente diferentes. ¿Qué necesito? Reconocer los efectos de la contaminación en el medio ambiente, reconocer la importancia del efecto invernadero, saber cuáles son las causas y consecuencias del cambio climático, comprender qué es la huella de carbono y por último un procesador de textos. Entonces, tres conceptos importantes: efecto invernadero, cambio climático y huella de carbono. Que entregaré un cartel de divulgación en el cual desarrollarás información sobre el efecto invernadero y la huella de carbono sobre tu consumo de proteína animal, así como las evidencias que demuestren cómo la calculaste y una conclusión para reflexionar qué hábitos pueden cambiar en tu alimentación para mitigar tu huella de carbono. En la parte de cómo lo realizaré, el primer punto, nos solicitan que lean ustedes el texto titulado El costo climático del ganado. Ahí tienen ustedes la referencia o la fuente de consulta, más su enlace que los va a llevar directamente a ese texto. Una vez que lean ese texto, pasan al punto número 2, que nos dice: en una hoja de cálculo de Excel, realiza una tabla de registro de tu consumo de proteína animal durante 3 días de la semana, en la cual organices y clasifiques de manera clara y ordenada los siguientes elementos. Primero, los días de la semana. Tienen que escoger 3 días en los que consuman proteína animal en sus alimentos. Y segundo, los gramos consumidos por tipo de proteína pecuaria. Los tipos de proteína que ustedes van a incluir en su tabla de monitoreo son única y exclusivamente los que están indicados aquí, que les resalto en color amarillo, que es el huevo, el pollo, el pavo, el cerdo, queso, carne bovina, res, que es la res, o cordero. Y tenemos aquí una pequeña nota que dice: en caso de que seas vegetariano o vegano, puedes pedirle a un familiar o amigos que sean carnívoros que te ayuden a llenar tu tabla de registro. Entonces, como ejemplo de esta tabla de registro, aquí abajo coloqué una que me sirve para realizar posteriormente los días viernes los ejemplos en el Excel para que ustedes puedan hacerlo de manera fácil, ¿sale? Entonces nos dice que debemos de tomar en cuenta en los tipos de proteína y los días. Entonces, del lado izquierdo coloqué el tipo de proteína, pollo, huevo, y aquí le puse tipo 3, 4 y 5 para no poner todos los tipos de proteína, pero iba a ver, aquí va a seguir cerdo, pavo, queso, todos los que tengamos en la actividad, ¿sale? Entonces tenemos en forma de lista nuestros tipos de proteínas y aquí en forma de título tenemos nuestros días de monitoreo, ¿sale? Si yo en el primer día de monitoreo comí 100 gramos de pollo en una torta, me desayuné 2 huevos y no sé, todos los demás los consumí durante mi cena y mi comida, bueno, aquí va a ir, ¿no? Porque pues quizá me comí mi torta y llevaba pierna y llevaba queso y llevaba, no sé, jamón de cerdo, etcétera, ¿no? Era ahí una torta de esas cubanas que vienen bien preparadas, ¿no? Entonces, pues yo voy a incluir todo los ingredientes que lleva y más o menos las porciones. Recuerden que las porciones que nos dan, si es que comemos, por ejemplo, una porción de pollo o una milanesa de pollo en un platillo, son aproximadamente de entre 80 y 100 gramos. Si nos comemos, por ejemplo, una hamburguesa, que es carne de res,
Ahí la hamburguesa, recuerden que son dependiendo de las promociones, normalmente nos las dan entre 80 y 100 gramos, las que son muy grandes, que llaman ahí Big Burger o cosas de esta forma, las carnes llegan a ser hasta de 120 gramos, ¿sale? Para que lo tomen en cuenta. Y para el cálculo, por ejemplo, de lo que consumen de huevo o de pollo, lo único que tienen que hacer, si lo consumen en su casa, es dividir el total de los gramos que ustedes consumieron entre los días que les duró. Por ejemplo, si yo compré medio kilo de huevo y me duró 4 días, bueno, esos 500 gramos los voy a dividir entre 4 y más o menos voy a tener un aproximado de los gramos que consumí. Y así para cada uno de los tipos de proteínas. Si compraron queso, bueno, cuántos gramos compraron, cuántos días les duraron y también tienen que considerar si es que los comparte con alguien más de su familia. Por ejemplo, si en su familia son tres y compraron medio kilo de queso y les duró 2 o 3 días, bueno, van a dividir esos gramos entre los 3 días y luego el total lo van a dividir entre tres para que salgan las porciones individuales, ¿vale? Así harían los cálculos más o menos, o sea, en su casa y si comen fuera, bueno, no más o menos calcularle a los gramos que venden generalmente por porciones de carne que son entre 80 y 100 gramos más o menos comúnmente, ¿sale? Entonces, dudas en esa parte con relación a la elaboración de la gráfica, perdón, de la tabla de monitoreo. Todo claro, asesor, gracias. Perfecto. Después, en el siguiente punto, nos pide elaborar dos gráficas de Excel donde representen la cantidad en gramos de al menos 3 tipos de proteína de origen animal que consuman durante 3 días. Si registraron más de 3 tipos de carne, bueno, tienen que integrarlas a las gráficas y va a ser una gráfica de barras donde se observe su consumo total de gramos por tipo de proteína y una en los 3 días y una gráfica circular donde se observe el porcentaje de consumo por tipo de proteína también durante los 3 días. ¿Qué nos quiere decir? Que ustedes van a graficar el total de gramos que consumieron en esos 3 días de pollo, el total que consumieron en esos 3 días de huevo, el total de que consumieron en esos 3 días de cerdo, etcétera, ¿no? Así para cada uno. Y lo mismo para la gráfica circular, pero expresando de qué porcentaje de consumo de el huevo que registraron en esos 3 días corresponde a su consumo, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Bueno, si en total yo consumí en esos 3 días 2 kilos de todos los tipos de proteínas, los 250 gramos que consumí en esos 3 días, ¿qué porcentaje le corresponde? ¿Ok? De esos 2 kilogramos que consumí de todos los tipos de proteínas, consumí 100 gramos de queso. Bueno, esos 100 gramos, ¿qué porcentaje representa de esos 2 kilos? ¿Sale? Y así para cada uno de los tipos de proteína, pero expresado en porcentaje. Y como tercer punto nos dice que cada gráfica debe de llevar su título y deben de incluir su nombre y su grupo. También debe de llevar los títulos el eje X y el eje Y en el caso de la gráfica de barras, así como leyendas y etiquetas en ambos casos, ¿sale? Ejemplo de esto está aquí abajo. Entonces tenemos nuestra gráfica circular, así le tendría que quedar pollo, pavo y todos los tipos de proteínas, expresando el porcentaje que le corresponde al total de todos los tipos de proteína consumidos. Y me faltó por aquí colocar la gráfica de barras. Bueno, y la gráfica de barras, bueno, lo único que va a representar es nuestro total de gramos consumidos por tipo de proteína, ¿sale? El total, como les decía, que consumieron de pollo, el total que consumieron de pavo, el total que consumieron de cerdo en esos 3 días. ¿Vale? Entonces, no me voy a detener mucho aquí, porque el viernes, como te comentaba Claudia, vamos a hacer un ejercicio de cómo elaborar estas gráficas. Pero, ¿alguna duda que tengas hasta aquí? No, asesor, todo claro. Muchas gracias. Ok.
Siguiente inciso. Nos dice que acá está. Ok. Siguiente inciso o siguiente número, el punto número 4, nos dice, con base en el tipo y total de gramos de proteína que consumiste durante los 3 días, realiza las conversiones de kilogramos de proteína a kilogramos de dióxido de carbono, de acuerdo con la siguiente tabla de equivalencias. Realiza tus conversiones a mano en una hoja de papel, incluye tu nombre completo con tu propia letra y toma una fotografía de ella cuando concluyas. Considera el ejemplo que se brinda a continuación. Entonces, esta parte que vamos a revisar la tienen que hacer sí o sí a mano, ¿vale? No está difícil, está muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es seguir esta formulita que tenemos aquí en el ejemplo, que nos dice masa de dióxido de carbono es igual a, y en esta primera parte donde dice 700 gramos de pollo, si revisan aquí donde dice ejemplo, nos dice si se consumieron 700 gramos de pollo en 3 días, se tiene y tenemos esta fórmula. Estos 700 gramos de pollo que están en color verde corresponden o ahí van a colocar cada uno de los consumos registrados de cada tipo de proteína. En este caso, el ejemplo nos dice que alguien consumió en 3 días 700 gramos de pollo. La otra proteína puede ser huevo y pudieron haber sido 400 gramos de huevo en esos días. Entonces, ese dato del consumo de cada tipo de proteína que ustedes hayan registrado, que comieron, va a ir en esta primera parte con los gramos y tipo de proteína que consumieron. Después, eso lo van a multiplicar para hacer las conversiones de unas unidades a otras por 1/1000. Dependiendo del tipo de proteína, van a modificarlo aquí. En este caso es el consumo de pollo. Pero si fuera consumo de huevo, en lugar de gramos de pollo, sería gramos de huevo. Y aquí kilogramos de huevo. Y abajo 1000 gramos de huevo. ¿Sale? Porque deben ser las mismas unidades. Y por último, y aquí hay que poner atención, tenemos 6.9 kilogramos de dióxido de carbono entre 1 kilogramo de pollo, que corresponde a el tipo de proteína que estamos realizando el cálculo. Este 6.9 es bien importante, lo tienen que ir cambiando. En este caso del ejemplo corresponde a la equivalencia, al dato de equivalencia de los kilogramos que se producen por el consumo de un kilogramo de proteína de pollo, ¿sale? Entonces, aquí lo puse en color rojo, que este dato de esta tablita debe de ir aquí cuando ustedes hagan el cálculo de la emisión de su consumo, de emisión de dióxido de carbono por su consumo de pollo. Pero si estuvieran haciendo el cálculo de la emisión de dióxido de carbono de los gramos que consumieron de huevo, en lugar de 6.9, el dato que iría aquí es de 4.8 porque corresponde al huevo. Ahora, si están realizando el cálculo para lo que consumieron de pavo, bueno, en lugar de 6.9 iría 10.9. Y así sucesivamente según el tipo de proteína que ustedes estén, con el que ustedes estén trabajando en el cálculo de la emisión de dióxido de carbono. ¿Sale? Entonces, pregunta, Claudia, ¿tendrás a la mano papel y lápiz y tu calculadora o tu Sí, teléfono? asesor. Ok, entonces, ¿te dio tiempo de corroborar el resultado que tenemos aquí de este ejercicio? No, ahorita lo iba a hacer, de hecho. Ahorita lo hacemos juntos, no te preocupes. Está bien fácil, solo recordarte y recordarles a tus compañeros cuando vean esta grabación que para realizar esta ecuación hay que seguir el orden de las operaciones. Dentro de estas, sumas, restas, divisiones y multiplicaciones, ¿ok? Entonces, ¿tenemos sumas? No tenemos sumas. Tenemos
División, restas, no tenemos restas tampoco. Tenemos divisiones, sí tenemos divisiones, 1 entre 1000. Entonces, ve anotando ahí en tu hojita, tal cual así, masa de dióxido de carbono es igual a 700 gramos de pollo y cierras tu paréntesis. Y posteriormente, ya ahí con tu teléfono o si tienes alguna calculadora, abres el siguiente paréntesis y vas a dividir 1 entre 1000 y me dices cuánto te da. Dio 0.001. Ok, eso va a ir en el paréntesis que va en la parte de en medio. Entonces abres tu paréntesis, pones 0.001, cierras paréntesis y abres el siguiente. Y en el siguiente, bueno, está bien fácil, la división entre 6.9 entre 1, que nos va a dar 6.9. exacto, todo número dividido entre 1 da el mismo número, ¿sale? Cierras paréntesis. Ahora sí, ya hicimos las divisiones, lo único que resta por realizar son las multiplicaciones. Entonces vas a multiplicar los 700 gramos de pollo por 0.001 y eso lo vas a multiplicar por 6.9 y ya me dices qué te da. Me dices el resultado. 4.83. 83. Ok, por ahí algo falló. Te tendría que dar 4.88. ¿Sale? A ver, inténtalo de nuevo. Es 700 por 0.001, ¿verdad? Ajá. Ah, no. A ver, nada más corrobóralo. ¿Qué número me dijiste? 4.83. Ah, ok, sí, me confundí yo. Es que te iba a preguntar, normalmente les pregunto por qué ahí les da 4.83 y aquí en el resultado del ejemplo tenemos 4.8. Entonces, pues no es nada más que por el redondeo, ¿verdad? Ahora, algo bien importante que no olviden es, si ustedes ven o si tú ves aquí, Claudia, en el ejemplo tenemos de diferente color la proteína cancelada, ¿vale? Tenemos en color verde gramos de pollo y gramos de pollo. Y en color azul kilogramos de pollo y kilogramos de pollo. ¿Correcto? ¿Sí me sigues hasta ahí? Sí, asesor. Ok. ¿Qué está pasando aquí? Lo que estamos haciendo, como ya lo han visto quizá en módulos previos, estamos cancelando unidades. Recuerden que, o recuerda que para que esté completo nuestro resultado, ¿qué debe de tener aparte del número? Las unidades en que se expresa ese resultado, ¿vale? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que estamos eliminando los gramos de pollo y los kilogramos de pollo y nuestro resultado, que es masa de dióxido de carbono, va a ser igual a 4.8 o 4.83 kilogramos de dióxido de carbono, que es lo que nos da aquí el dato de equivalencias que tenemos en la tablita, ¿sale? Entonces, también no se olviden de que es
muy importante colocar las unidades en las que estamos expresando nuestro resultado, porque si no las ponemos pueden ser 4.8 de cualquier cosa, ¿sale? Entonces, cuando hagan sus ejemplos a mano, tal cual está así la formulita, vayan colocando sus unidades, vayan cancelándolas para que al final no olviden colocar esas unidades en las que están expresados sus resultados, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí entonces? Todo claro, asesor, gracias. Perfecto. Recuerda nada más, no olvides hacer el cambio del dato de equivalencia según la tabla y el tipo de proteína que estés calculando, ¿vale? Que estés calculando su emisión. Pasando. Ahí le hago una pregunta, asesor, Sí, sí, sí. disculpe que lo interrumpa. Por ejemplo, o sea, ya ahí fue en el pollo, ¿no? 6.9, Ajá, pero por ejemplo, si es, supongamos el huevo, arriba va a ser 4.8 correcto. Y si kilogramos de CO2. kilogramos de CO2, ajá. Y si fuera Ah, ok. cerdo, pues tomas aquí abajo el de la tablita que dice 12.1, lo colocas en lugar del 6.9 kilogramos de CO2, ¿sale? O sea, nos guiamos con esa tabla, ¿verdad? Exactamente. Ok, muchas gracias, asesor. Muy bien, por nada. Bueno, pasando al siguiente punto, nos dice que tienen que realizar su cartel de divulgación con la siguiente información. Primero tienen que colocarle el título que relacione la huella de carbono y su consumo de proteína. Este está abierto. Lo único que con lo que tiene que cumplir es que ustedes hablen de su huella de carbono y su consumo de proteína. Después tienen que desarrollar una introducción donde mencionen o cumplan con los siguientes puntos. Primero, indicar qué es el efecto invernadero y cuáles son los principales gases de efecto invernadero. Después, indicar a qué se refiere la unidad de medición de equivalentes del dióxido de carbono. Y por último, mencionar por qué la ganadería es una fuente importante de gases de efecto invernadero de acuerdo con el texto del costo climático del ganado. Esto puede ser en un solo texto que ustedes lo redacten o puede ser que ustedes lo pongan así tal cual estructurado. El efecto invernadero eh, es o se refiere a, indican qué es, y estos son los principales gases de efecto invernadero. La unidad de medición de equivalentes de dióxido de carbono se refiere o se utiliza para. Y por último, la ganadería es una fuente importante. Esto lo pueden poner ahí en un cuadrito, todo junto, o lo pueden hacer por secciones en ese mismo cuadrito, respondiendo a cada uno de los puntos dentro de su mural. Perdón, dentro de su cartel. Recuerden que el cartel tiene un formato de una sola hoja, así que no se preocupen por el espacio, pueden reducir toda la información, lo que ustedes necesiten reducir. Tenemos la ventaja de que se puede ampliar, así que no importa que reduzcan el tamaño de letra, ¿vale? Después nos solicita incluir un esquema que muestre las siguientes características. La relación entre la superficie terrestre, la atmósfera y la radiación solar para explicar cómo funciona el efecto invernadero. Esto no es nada más que una imagen del efecto invernadero. Supongo que ustedes por ahí han visto el esquema del ciclo del agua, donde ustedes ven el río, se evapora el agua, se condensa en forma de vapor, al condensarse en la atmósfera, pues empiezan a formar las gotas de agua. Una vez que son suficientemente grandes, pues se precipitan y al precipitarse, pues obviamente alguna parte se escurre, otra parte se filtra y ahí empieza nuevamente el ciclo del agua, evaporándose en cierta parte de esta agua, llega a las nubes, se condensa. De manera general, así se ve un esquema del agua, ¿vale? Entonces, sería un esquema de el efecto invernadero. Una vez que colocan su esquema, van a incluir un pie de figura que no es otra cosa más que una explicación de ese esquema. Ojo aquí, una explicación de lo que ustedes están viendo. Así como yo les acabo de explicar o describir el esquema de manera muy general del ciclo del agua, ustedes van a describir el del efecto invernadero. Yo veo que aquí está el sol, aquí está la tierra, está la atmósfera, los rayos solares y ya indican qué es lo que ustedes ven, ¿sale?
Pueden ser 3, 4 o 5 rengloncitos, no importa que no lleguen a los 8 o a los 10, ¿sale? Una vez que realizan su pie de figura, van a colocar su fuente de consulta ahí abajo o a un ladito o encima de su imagen del efecto invernadero, ¿sale? Una vez que terminan con ese punto, van a incluir sus dos gráficas. Lo único que van a hacer es copiar y pegar. Lo único que les piden aquí en las instrucciones, ya no les voy a dar lectura porque es prácticamente lo mismo. Lo único que les piden de extra es que elaboren un pie de figura para cada una de sus gráficas, donde expliquen el patrón de consumo observado. ¿Ok? Entonces ustedes ya podrán explicar en la de gramos cuál fue el tipo de proteína en gramos que más consumieron y con respecto a la de porcentaje, que es la circular, cuál fue el tipo de proteína que en porcentaje representó el mayor consumo. Una vez que pegan y sus gráficas y colocan su pie de gráfica de cada uno, van a incluir sus conversiones de unidades. Aquí lo único que van a hacer también es de la fotografía que tomaron, esa misma fotografía la pueden colocar en su cartel y lo único que van a incluir es también un comentario donde indiquen cuál es su patrón que observan en cuanto a la cantidad de huella de carbono que deja en el planeta su consumo de carne. Recuerden que unos tipos de carne generan una mayor emisión de dióxido de carbono que otras, entonces ustedes aquí indicarán si los tipos de proteína que están consumiendo son los que más generan la emisión de dióxido de carbono, ¿sale? Por ende, su huella de carbono sería mayor o sería menor, dependiendo del tipo de consumo de proteína. En el siguiente inciso nos dice, de acuerdo con los resultados de las unidades, tienen que reflexionar si el tipo de carne que consumen es la que tiene mayor o menor huella de carbono, que está relacionado con lo que les acabo de mencionar de su comentario, y ya con base en eso, tienen que hacer una propuesta de 3 acciones que pueden tomar respecto a sus hábitos de alimentación para disminuir su huella de carbono por consumo de carne, ¿ok? Aquí es bien importante que no pierdan de vista que esas propuestas única y exclusivamente van enfocadas en modificar sus hábitos de alimentación para reducir su huella de carbono. Hay muchas formas de reducir o disminuir la huella de carbono, pero no todas se relacionan con nuestros hábitos de alimentación. Entonces, esto es bien importante. Y como último punto dentro de nuestro cartel, ustedes van a incluir sus fuentes de información que hayan consultado. Aquí, ojo, las fuentes de información por esta ocasión van a ir en su cartel, no se les están solicitando en su procesador de textos, ¿sale? ¿Pueden colocarlas en el procesador de textos? Sí, pero si no las colocan en el cartel de divulgación, que es donde se les están solicitando, ahí sí les puede generar una penalización, ¿vale? Por eso es importante que si quieren colóquenlas tanto en el procesador de textos, pero sí o sí no olviden incluirlas en su cartel de divulgación, ¿vale? Entonces, ¿alguna duda hasta aquí, Claudia, con relación al cartel? Solamente sobre las fuentes de consulta, ¿esas también tienen que ir en la misma hoja del cartel o esas se pueden poner en otra hoja? En la misma lo puedes poner hasta abajo, ya sea del lado izquierdo, del lado derecho, o todo en el centro, o en un apartado del lado derecho. No, ahí no hay ningún problema. El chiste es que tú las incluyas, o el punto es que tú las incluyas ahí en el cartel, ¿vale? Ok, gracias, asesor. Por nada. Y bueno, tenemos una nota donde nos menciona las herramientas que pueden ocupar. Son 3, Canva, Infograma o Pictochart. También pueden utilizar elementos y herramientas de su procesador de textos. Ojo aquí, el que les diga que la instrucción que pueden utilizar elementos y herramientas del procesador de textos no quiere decir que pueden elaborar el cartel en el procesador de textos. Utilizar elementos y herramientas del procesador de textos se refiere a que si, por ejemplo, ustedes necesitan hacer
una tabla o un texto en específico, darle un formato en el procesador de textos, lo hacen en su procesador de textos y lo copian y lo pegan a la herramienta web que se le están indicando, ya sea Canva, Infogram o Pictochart. También tenemos posteriormente otra nota que dice asegúrate de compartir correctamente el enlace a la plantilla que contiene tu cartel de divulgación porque no se aceptarán capturas de pantalla. Y para esto se pueden apoyar en estos tutoriales donde pueden encontrar la información de cómo obtener el enlace. Aunado a esto, yo les recuerdo que es de suma importancia que no olviden modificar los permisos de acceso, ¿ok? Porque pues si elaboran bien bonito su cartel, pero no modifican los permisos de acceso, pues no voy a poder visualizarlo y por ende pues no puedo evaluarlo. Punto número 6, lo que va en el procesador de textos, nos dice el primer punto, la portada con sus datos, creo que aquí no hay ningún punto de revisión. La evidencia de la tabla de monitoreo, que es su tabla de monitoreo, lo que les piden en el punto número 2, los 3 días de monitoreo de su consumo de proteína, las imágenes de sus gráficas, las copian y las pegan directamente del Excel, tanto a su cartel como su procesador de textos, la fotografía de sus conversiones de unidades, que la van a pegar tanto en su cartel como en su procesador de textos, y por último su enlace a su cartel, ¿sale? Recuerden, aquí no están pidiendo en el procesador de textos las fuentes de consulta, esas van en el cartel. Pero si las quieren incluir también en el procesador de textos, está bien, solo que si no las incluyen en el cartel, no se las puedo tomar como buenas si solo las incluyen en el procesador de textos, ¿vale? ¿Dudas hasta aquí? Todo claro, asesor, gracias. Ok. Y bueno, ya por último, para cerrar, el punto número 7 nos dice una vez que tengas integrado tu archivo, ya saben, hay que guardarlo en el siguiente orden: apellido, nombre y grupo, libre de caracteres especiales, y posteriormente hay que cargarlo a la plataforma asegurándose de que el formato de guardado sea .doc o .docx, ¿ok? Entonces, sin dudas hasta aquí, Claudia. Todo claro, asesor. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, te comento, y para tus compañeros que vean posteriormente la grabación, el día viernes hacemos ejemplo de cómo elaborar ambas gráficas y cómo realizar el cálculo de el porcentaje que corresponde a cada uno de los tipos de proteínas, ¿vale? Nos quedamos con eso pendiente y si ya no tienen más dudas, aquí damos por concluida nuestra sesión y nos estaremos viendo el próximo viernes. La sesión se las dejo en un ratito más en la pizarra de sesiones, ¿vale? Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo, Claudia, y que tengas un excelente día, bonito día. Gracias, asesor, igualmente. Le quería hacer una pregunta fuera del sobre el horario. ¿Siempre va a manejar este horario? Es que, bueno, tus compañeros hicieron la votación de dos de tus compañeros que votaron muy poquito, lo pusieron en la mañana. Entonces, por eso yo la hice en la mañana. Entonces, si ellos llegan a conectar en la mañana, pues tiene que ser en la mañana. O sea, ya es Ok. decisión de su votación. Sí, lo que pasa es que yo vivo en Tijuana y a esta hora aquí son las 7:30 y es cuando, y por lo general no entra nadie a la sesión, Ok, bueno, no te preocupes si no se pero no conecta sé, o sea, si nadie. no se puede, pues, Si no y se conecta como, nadie, yo normalmente las paso en la tarde, ya sea a las 6 o a las 7 horas del centro de México, que allá serían como entre las 5 de la tarde de Tijuana, me parece. 5 y sí, 6. y a ese horario sí se me hace más fácil porque en las mañanas, ahorita puedo, esta semana puedo. Si quiere, pues esta semana hacerla a estas horas y ya vemos si se conectan. Y porque trabajo, ahorita estoy trabajando en las mañanas y salgo hasta las 12 del día, entonces, pero esta semana puedo sin problema. Ok, si no la cambiamos, no te preocupes. Sí, muchas gracias, asesor, y que tenga excelente día. Gracias igualmente.